Bueno, muy buenas noches. Hoy tengo el gusto enorme y una alegría inmensa de presentar a Lina Gabriela Cortés en este último programa de Only Poetry. Estamos muy contentos de poder tenerla en este momento para que nos comparta un poco de sus poemas, de su experiencia poética, de su experiencia académica y podamos conversar un poco alrededor de su poesía. Eh, pues nada más, les recuerdo que nos sigan en el Instagram de Only Poetry Fans Raya al Piso y mañana podremos estar compartiendo este video de la conversación que vamos a tener hoy con Gabriela. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias Gabriela por esta oportunidad de compartir tus poemas con nosotros. Hola, Hola, buenas noches. hola. Hola, buenas noches. Para hacer la presentación de Gabriela, una pequeña reseña. Nació en Bogotá y estudió literatura en la Universidad Javeriana, donde también realiza la maestría en estudios latinoamericanos. Hace parte del colectivo Sembradoras de Fuego, que realiza podcast sobre la historia de América Latina. Ganó el Premio Nacional de Poesía Eduardo Carranza con su poema Invasión y la invitación pública de Idarte se muda a tu casa por el breve poemario Refugio Mínimo y está preparando su primer libro de poesía. Esta es una pequeña reseña de nuestra invitada. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Muchas gracias por invitarme al espacio, a Dani, viejo amigo, y a ustedes, nuevos amigos. Y bueno, ¿saben qué? Siempre me toca aclarar porque en la reseña esa que envié pasa que puse que estudié la maestría en literatura en la Javeriana y no la estudié ahí, la estudié en Argentina. Entonces siempre queda mal esa reseña mía y nunca la corregí, pero bueno, quiero hacer esa aclaración. Está bien, dale. Bueno, entonces si les parece que arranco como leyendo un par de poemas. Bueno, hay un poema que escribí que se llama Silencio y Canto. Dice, hay palabras que son gusanos naciendo de los muertos y alumbran la columna vertebral de las calles dormidas. Hay palabras que son vapor sobre vidrios de encierro y maceran a sus hijas, reventadas en carne azul. Palabras que aparecen cuando las cosas se visten de luto para tapar el sol, atragantan, silban en la intimidad inexistente, flotan en la historia del mar, resuenan en el vientre del mundo, descienden como alaridos agudos y se entonan sobre lo que queda de carne para crear humanidad. Bueno, estos son como los poemas que quiero compartir hoy. Son unos poemas que aparecieron en una antología del Festival de Poesía de los Andes. Hacen como una especie de, bueno, sí, como una especie de festival que se llama Gestos de la Poesía y ahí aparecen estos poemas. Bueno, este otro poema se llama Día Señor y justo el otro día pensaba que, como, como que el Día sin IVA que escribí ya queda como para mí como el poema, ¿vieron? Como que ya pienso es en ese poema y pero pues igual Día sin IVA es como todo lo que todo el tiempo anuncian en en la radio, así, tipo en Colombia o bueno, en distintas latitudes. Día sin IVA. Vibran los almacenes con pasos robustos de compradores desbocados sobre las pistas de obstáculos que se llaman pantallas Full HD 45, licuadoras Lux, cafeteras del café colombiano, viernes 19, IVA 19%, COVID-19, yo nací un 19. ¿Ya compraron sus cajas de cartón con funciones prácticas para fabricar el cajón? Instrucciones útiles al respaldo, contagio inminente, íntimo, introspectivo. Dicen que el aislamiento es una boca vacía que se traga todos los panes del mundo y que este día dorado para el almacén nacional será recordado 2 semanas después con el tiempo contenido detrás de alguna puerta que nunca se volverá a abrir.
Bueno, en ese mismo sentido hay otro poema que aparece en esa antología que se llama, que se llama Poema Invasivo. ¿Cuántas respiraciones habremos sostenido en la vida? El minuto de oro son 10 segundos, puede modificar nuestro curso amargo. Abriendo cajas de sueños tristes se nos va la vida. Vivimos con el pulmón refugiado, quemado, como si el continente fumara cigarrillos empaquetados hace 500 años. Le prenden fuego en la huida y los chinos crean el primer sol artificial. ¿Cómo sería la historia si los navegantes en barcos de soja que combatían el escorbuto hubieran llegado primero a América? No importa, la soja es el 90% del suelo argentino y la ruta de la seda un mar vivo de colores que volveremos a ver. Todo se puede reciclar, sobre todo cuando la ciudad parece una alcantarilla en el occidente y una montaña de hule con sol chino en el oriente. ¿Dónde huele a cadáver? La respiración y las palabras se desencajan, agarran su ruta y me parece que estamos hechas de palabras y no de respiraciones. Repartimos versos que se vuelven relicarios de oxígeno encerrados en el esternón. A veces, ojalá siempre, por fuera de las UCIs, donde mueren mujeres y hombres en todos los rincones del mundo, el oxígeno nos invade, fuera de tubos plásticos, 2 litros, 5 litros, traqueostomías, infecciones por el esófago, porque los científicos se apropiaron de los nombres de nuestras partes. La vida, como plástico entumecido por el virus, pulsa más allá de la saturación en la sangre. El corazón fatigado sigue caminando sin importar los años dislocados de carne y huesos enteros, con el peligro y la tierra en las mallas biliares, en las cuencas líquidas. Adiós, sol chino artificial, noche inmóvil de pánico, minuto de oro, poema invasivo de no salvación, mi último respiro invertido. Bueno, y hay otro poema también de este estilo más bien largo, que se llama Bogotrash. Y bueno, harta me tienen las imágenes repetidas de la ciudad, pateando contra mi cuerpo todas sus mutaciones encendidas, como si estuviera hecha del aire pálido de esta constelación que peregrina todos los diciembres en... Bueno, se cayó el micrófono, entonces tengo que volver a leer el poema porque se me cayó. Bogotrash. Harta me tienen las imágenes repetidas de la ciudad pateando contra mi cuerpo todas sus mutaciones encendidas, como si estuviera hecha del aire pálido de esta constelación que peregrina todos los diciembres en una iglesia con fuentes de monedas repletas y ancianos que suben montañas rogándole a Dios que nos respete un poquito, que rompa la espiral de dolor que sigue creciendo con más deseos amarrados al bolsillo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora que me acuerdo, fui de niña con mis padres, no a rezar. En esa época eran ateos y yo también. Veíamos el pozo de monedas y fantaseábamos con lanzarlas por el cielo para que Monserrate fuera un cerro de árboles y coronas de plata. Amén, gritaban los niños, haciendo la catequesis. Yo no la hice en Monserrate ni en ningún cerro del mundo, porque los niños que no se bautizan no le rezan a Dios cuando tienen 10 años y les gusta practicar el ateísmo dentro de las iglesias con sus familiares católicos mirándolos satánicamente. Nunca probé la hostia ni el vino del Señor Jesucristo, sino el de mis penas negras, amargas y viejas, porque los niños que no se bautizan reclaman el trago de Dios tardíamente y se lo beben todo, como si Dios naciera la misma noche en que deja de existir. Debe ser por la falta de Eucaristía, que luego apareció un deber moral. Mi cuerpo dejó de responder a su aparición infinita para recostarse en las sillas psiquiátricas y pedirle a Dios en los límites de la incredulidad que nos bendijera de las borracheras, de la tragedia y del laberinto pesado que teníamos por dentro. Si se trata de culpas, oh Padre mío, si se trata de culpas, fueron mis parientes en la iglesia cuando me lanzaron injurias para matar mi ateísmo. Bueno, y les quiero leer un poema que se llama, bueno, Invasión.
El mundo es una pared herida, hundida entre cuerpos abiertos como pulpas de guayaba entre las flores. Una pared tejida en las manos de Juan, que arma una casa sobre una montaña, sobre otra casa, sobre otro Juan, y nunca termina de cerrar el agujero. El mundo es una pared agujereada y Juan acróbata lo sabe cuando se acuesta en el patio de luna para invertir el orden del mundo y que su vientre no sea más un campo de moscas. Y hay otro que quiero leer que, bueno, no hace parte de este grupo de poemas, pero no sé si lo hacemos, lo leo después y capaz con estos cierro esta tanda, ¿parece? Bueno, muchas gracias por escuchar. No, Gaby, nosotros encantados con tu poesía. Y antes, a ti muchísimas gracias por compartirla y por ser tan generosa. Salud. Ella. Bueno, yo tenía una pregunta y más que una pregunta era como una observación general de lo que yo he visto con respecto a tu poesía y tu actitud vital, que es una de las cosas más importantes que tiene un poema, la actitud vital que tiene el poeta con respecto a lo que hace con su hecho poético. Y una de esas cosas es esa conciencia, a mi juicio, del momento histórico en el que estamos viviendo. Por eso lo del día sin IVA, por eso lo de invasión y lo de las paredes, como que todo es como que una poesía muy nueva, es como algo muy nuevo, como el tango nuevo, como la poesía nueva. Eso me gusta, tiene ese ritmo como de otro tiempo, pero son lo que estamos viviendo. Entonces mi pregunta y mi observación como en ese sentido va que nos cuentes un poco esa relación que tienes con la historia, porque eres muy consciente del momento histórico que estás viviendo y como persona que hace poemas, eso se ve reflejado. O sea, no solo hay como una intimidad en tu palabra, sino hay una intimidad histórica. Eso. Bueno, nada, pienso como que creo que el otro día hablaba de eso en mi encuentro y era pensando un poco como en países como el nuestro o regiones como América Latina donde la poesía, si bien no tiene que responder a un proceso político o no tiene que responder a un proceso histórico, o sea, lo hace igual inconscientemente, pero va mucho más allá, porque sabemos que la poesía va más allá de su presente, ¿no? Y por eso el arte pues tiene como y eso no quiere decir que no sea político, pero trasciende esos espacios políticos. Pero en escenarios como el nuestro, de tanta represión, pues la represión ha sido tan fuerte que la poesía tiene que terminar hablando de lo que no podemos hablar en democracia, entre comillas, porque esa tal democracia no existe. Entonces, claro, la poesía tiene que ir a esos lugares y bueno, y digamos, yo creo que esa es como uno de los rasgos generales de nuestra generación de escritores y escritoras, poetas, bueno, que en Colombia. Siento que la mayoría estamos escribiendo sobre esos temas de una u otra forma, ¿no? Nos vinculamos a ellos. Bueno, yo también lo sentía cuando leía tu libro, Dani, como de una u otra forma nos vinculamos a esos temas poéticos, digo, a esos temas del conflicto y de la historia que hemos vivido, que también igual otros y otras poetas también lo han indagado en otras generaciones, pero supongo que acá se acelera, ¿no? Como el ritmo de la violencia también se aceleró con, con la pandemia y eso aceleró la desigualdad estructural y eso acelera otras situaciones que obviamente hacen que, pues, que la represión también del mismo verso esté ya como tan apretado el verso que necesita encontrar salida por muchos lugares que dialogan directamente con lo que nos pasa y lo que le pasa a nuestras familias, a nuestro país, a nuestra región. Y bueno, y pues a mí me interesa mucho América Latina, entonces desde
desde ese lugar histórico también me gusta pensar la poesía como desde esa estructura de colonial, o aunque la estructura no sería de colonial, pero desde ese voz de colonial me gusta pensar la poesía. Bueno, yo quiero tomar la palabra abusivamente. Primero, buenas noches. Yo no había hablado. Quiero saludarte, Gabriela, por acompañarnos. Muchas gracias por compartirnos tu poesía. Y, bueno, pues yo tenía primero pensada una pregunta, pero después con algo que respondiste ahorita, lo que dijo Daniel, pues me sale otra. Y era como este tema, como de, claro, la poesía no tiene ninguna obligación, ¿no? La poesía no le debe nada a nadie, pero irremediablemente ella misma se pone en el lugar de denunciar lo que está pasando, ¿no? O de denuncia o de estilo de profecía, si se quiere, hablando sobre lo que puede llegar a ser la condición humana o las situaciones sociales. Eh, que tú decías como la poesía, pues no tiene que hacerlo, pero se pone en este lugar. Primero quiero hacer el comentario que tenía al principio y después abordo este tema, y era, quería preguntarte en particular por dos poemas, pues para las personas que nos ven el día de hoy. Vale, cuando la presenta, nos cuenta que Gabriela ganó el premio Eduardo Carranza en el año 2020 con el poema que se llama Invasión, que fue justamente el último que leyó. Eh, me causa curiosidad y quisiera preguntarte, ese poema, supongo, pues evidentemente fue escrito antes del 2020, no sé si antes de ese año 2019, pero semejarlo con el que se llama Poema Invasivo, que es mucho más largo y que hablas de que la soja es el 90% del suelo argentino. Entonces siento que ahí hay como una transformación, si se quiere, un poco de impacto entre, entre lo que, entre lo que, bueno, pues Gabriela se acaba de ir, esperemos que sea un problema de... Fue lo del celular, esperémosle un ratito. No, Ah, ya volvió. Ahí volví, me quedé Ay, en el poema invasivo que el hablas. poema invasivo que hablas del suelo argentino. Entonces, no sé si ese poema lo escribiste en Argentina, que es donde estás realizando tu maestría o tus maestrías. Y yo quisiera entonces como preguntarte, pues para ti, ¿qué lugar ocupa entonces en ti la poesía? Porque es una poesía de una denuncia que no es directa, si se quiere, ¿no? No estás ahí diciendo, es que estos manes son unos tal para cual, sino está en un lenguaje mucho más metafórico, escondido en unas imágenes, pero desde ese poema de invasión, que es claramente referencia a Colombia, ¿no? Así lo entiendo yo, a este poema invasivo que cambia su estructura, que es mucho más largo, que tiene un lenguaje, si se quiere, mucho menos solemne, ¿no? Y utilizas como números, porcentaje, hablas de otras cosas. También tú te ves muy influenciada por esta corriente argentina. Entonces, entiendo, comparto tu punto de que la poesía no tiene responsabilidad alguna, pero pues nosotros escribimos desde lo que nos toca y evidentemente a ti te toca tu contexto. Entonces, quisiera que me contaras un poco, que nos contaras un poco cómo estás viendo el tema de la poesía en Argentina, cómo se está manifestando. Aquí hemos tenido invitados de México y han sido invitados pues como desde unas márgenes que ellos mismos declaran que están en la margen y se paran en ciertas banderas, ¿no? Como tuvimos una chica que hablaba muy desde el feminismo, desde el lenguaje inclusivo, desde esto de estas nuevas narrativas de la astrología, de las plantas como plantas de poder, curadoras, y después tuvimos a otro invitado que hablaba desde la antiacademia, desde la margen. Entonces, pues yo quisiera saber tú cómo estás viviendo la poesía, que nos cuentes, porque pues yo acá en Ciudad de México me vine a enterar de todo este rollo que está pasando, ¿no? Y si bien uno denuncia o enuncia su realidad, también se contiene en ella, ¿no? Porque uno no, pues es difícil escribir sobre lo que uno no vive. Entonces, que nos compartieras un poco sobre esto, pues no, felicitarte por tu premio, el poema es tremendo y pues de una vez yo quisiera pedirte que nos lo regalaras a Only Poetry para ver si es posible, no sé si existe alguna traba para que lo compartiéramos, el de Invasión, pero que nos contaras un poco, ¿no? Cómo es tu día a día desde lo poético en Buenos Aires, cómo está ese movimiento allá, ¿sí? Como desde tu experiencia, que nos
que nos nutras, nos alimentes un poco, pues porque eso, bien o mal, yo estando en Ciudad de México lo veo, lo aleja a uno un poco de su realidad en Colombia y uno se atañe a lo que le cuentan las amistades, la familia y lo que uno lee en noticias, ¿no? Entonces es inevitable que la ciudad a uno lo contamine, ¿no? De una palabra, no sé si sea la correcta, pero uno comienza a hablar de estas nuevas realidades que, pues, que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, pues que nos compartas un poco de esto y pues eso, como qué lugar ocupa en ti la poesía, si es una poesía de denuncia o simplemente es que así te sale sin que lo estés pensando mucho. Bueno, primero pues los veo tomando vino y me da envidia porque no tengo acá vino ni nada para tomar. Entonces eso es lo primero que les quiero decir. Pero bueno, lo otro es que estaba pensando que, bueno, la pregunta tiene varias cosas que quiero decir y está bueno, no está lindo el diálogo acá. La primera es que mm, yo también creo que cuando tú te vas del país, puedes tener también otra visión de la realidad, ¿no? Como que esa distancia te permite tener otros ojos. También depende si esos ojos quieren volver a ver el país o desde qué lugar también estés mirando el país, ¿no? A mí me gusta pensar el país, o sea, migrar y estudiar Latinoamérica desde otro país, creo que eso también influye en tener otra mirada del país. Eh, Desde América Latina, ¿no? Pensando en algo más regional que nacional y pensando cómo los problemas son regionales, no nacionales. Eso creo que es importante. Luego, por otro lado, a mí me gusta mucho como el tema de los viajes y la poesía, las migraciones en los viajes. Entonces, eh, pasó que en la universidad escribí una tesis sobre un poeta brasileño, sobre un poema en realidad, que se llama El Poema Suyo, y es un poema de 80 páginas, solo un poema, y así como un ritmo bien intenso el poema. Y él lo escribe, el escritor lo escribió eh, cuando le toca irse de Brasil, porque llega la dictadura a Brasil y él se tiene que ir para Argentina. Bueno, empieza a irse a Rusia, Chile, llega la dictadura, el caso es que termina en Argentina y en Argentina lo van a agarrar al poeta. Se para así la policía, ya saben dónde viven, o sea, él dice, no, pa, y la acá me van a torturar, ya fue, chao. Y empieza, se encierra en el apartamento y escribe, así, ta. Llegan los amigos de él, tipo los amigos de él eran Vinicius de Moraes, los artistas de la bossa nova. Llegan algunos poetas que no han sido, digamos, que no están detenidos ni que van a estar detenidos, llegan donde él. Y en Brasil la dictadura ya se está acabando y en Argentina lo están persiguiendo a él. Entonces llegan los amigos al apartamento, agarran el poema que él tiene escrito, el manuscrito, y lo llevan a Brasil. Y en Brasil lo empiezan a decir y el manuscrito se convierte en un poema que, donde la gente empieza a movilizarse para que el poeta vuelva a su país y no lo agarre la dictadura argentina y lo mate. Y él vuelve al país al final, luego en Brasil lo agarran, lo torturan, pero él se salva y sobrevive. Y como que a mí siempre me ha interesado mucho el tema del exilio y de los poetas como con, no, sí, los poetas que militan, igual es distinto porque a veces siento que las militancias también son muy diferentes en cada país, pero me interesa mucho ese tema de las migraciones, los viajes, entonces desde antes de irme de acá, además también en mi casa también hay como una conciencia crítica respecto a la sociedad en la que vivimos y un lugar en el que siempre me he encontrado como en esa pregunta desde mi hogar y desde mi intimidad también, desde la historia de mis papás. Entonces, como que creo que ese lugar ya lo había, digamos, ya lo había explorado y creo que es algo que sí hago conscientemente también como una respuesta y una pregunta a mi propia historia, como a mi propia historia y a la historia de mi casa y a la historia de nuestras familias. Y luego, entonces, bueno, esa es una parte de la respuesta. Y la otra parte vendría siendo que, bueno, y las otras dos más corticas, podría ser que en el poema de Invasión, estuve, bueno, justo en eso de andar buscando migraciones, que me gusta la poesía de migraciones,
la poesía de viajes, y me gusta mucho el contacto que hay entre Brasil, o la pregunta entre Brasil y el resto de América Latina. Es como una pregunta que tengo y que me interesa mucho porque la historia de Brasil es muy distinta a la historia del resto de América Latina, la historia colonial, digamos, es muy diferente, pero en la literatura hay unos puntos de contacto muy fuertes. Entonces, entré a un taller de poesía en el año virtual de un escritor uruguayo que se llama Fabián Severo, que, que ese es un poeta que es de los mejores escritores que he leído en estos años de vida. Y, y él escribe en una lengua que es el portuñol. Y entonces escribe en una lengua, escribe libros, novelas y poesía enteros en lenguas que no tienen gramática y que son, digamos, desprestigiadas por los centros de pensamiento, los centros de poder, ¿no? Por las lenguas hegemónicas, que vendrían siendo el español y el portugués. Y es gente que se crió en las fronteras de Uruguay con Brasil. Entonces, leí una novela de él y empecé luego, encontré que hay una novela de él que se llama Viralata, y bueno, y de hecho escribí un artículo sobre él, o sea, hice una entrevista sobre él en una revista de los Andes, en la revista de literatura de los Andes. Pero todo eso para mí tiene relación porque la poesía y la academia para mí, a diferencia de la persona que haya venido la vez pasada, tienen mucha relación, como que creo que la academia, la creación le aporta muchísimo a la academia, y la academia a la creación sin necesidad de como academizar la creación. De hecho, al revés, la creación le aporta mucho más a la academia, y el trabajo académico es un trabajo creativo también. Como entonces, bueno, cuestión es que entré al taller de poesía de él y estuve todo el año trabajando con él en un taller que era buenísimo porque creo que lo más interesante es poder llenarse de otros sonidos poéticos de otros países, porque hay otras preguntas por el ritmo, por las imágenes, como acercar a la gente también a otros temas de la propia historia colombiana o de otras preguntas. Y bueno, cuestión es que el poema lo hice pensando en una canción del folclore uruguayo, el de Invasión, y no lo hice pensando en Colombia, lo hice o sea, como que no lo hago conscientemente pensando en Colombia, pero el proceso va por el mismo lugar, porque ¿no? Tú trabajas con las imágenes que llegan y vas procesando cosas que también le entregas al texto y el texto te las pide, y bueno, así como que es un diálogo mutuo, complejo y hermoso y fácil y a veces muy difícil, y bueno. Y cuestión es que la canción sale a partir de la historia como de una canción del folclore uruguayo donde hablan de un Juan que es un obrero y que pues trata de construir una casa y como que siempre se encuentra con problemas, como que nunca puede terminar su casa. Y es la historia de un obrero. Entonces, bueno, justo ahí empecé a trabajar sobre esa imagen, esa idea, con la idea pues también del aislamiento y de como el refugio también que se convirtieron en las paredes, el refugio y no refugio, ¿no? Refugio para los que podíamos tener todas las condiciones materiales y no tener que salir a infectarnos sí o sí del COVID o a contagiarnos. Pero bueno, y ya por último, ya cerrando esta cantidad de respuestas, pensaba, bueno, en lo de la poesía que pasa acá en Argentina, hay como algo re interesante, y es que en esos sellos de otras voces poéticas puedes escuchar esos otros registros. En Argentina, por ejemplo, al principio me costaba mucho pensar en esta inclusión del les, por ejemplo, en los poemas, una pregunta que luego ya más adelante ha ido como generándome preguntas también en mi forma de escritura, ¿no? ¿Y con qué sujeto me siento mejor o con qué sujeto me identifico en la pregunta de la escritura? Mm, y, y esto era como muy fuerte en Argentina, en la poesía argentina también. Algo muy interesante es que Argentina, en mi opinión, está muy fortalecida de escritores y narrativa, ¿no? Y cuando llegas al lugar poético, hay como una vuelta de esos mismos textos más narrativos a la poesía, y que hay un movimiento de slam muy grande, muy grosso, así, donde, claro, la gente está todo el tiempo pensando en ese lenguaje, en esa expresión que está muy combinada con la oralidad, ¿no? Como
y bueno, y fui a varios slams, fui a escucharlos, no los vi, no participé, solo en uno participé, pero claro, es como otra forma de recitar y siento que bueno, que ese diálogo con la poesía argentina es algo que obviamente afecta o no afecta, pero permea lo que escribes en cuanto a otras formas de escuchar, de pensar, del registro. Eh, y bueno, ya podría seguir hablando porque pues me encanta hablar de poesía, pero ya, los escucho. Ah. Muchísimas gracias, Gabriela. No, me encantó. Tengo muchísimas preguntas, pero las voy a reducir un poco. Primero preguntarte el nombre del poeta que nos dijiste al principio, el brasileño, creo, el del manuscrito. Quisiera saber su nombre. Se llama Ferreira Gullar. Ferreira Gullar. Ferreira, ¿qué, perdón? Bullard. Gullar. Esperen. Y el poema se llama Poema Suyo, con J, o Poema Sucio. Ya. Gracias, sí. No, o sea, es muy gratificante también encontrar como em, ciertos poemas como de alguna manera políticos, ¿no? Yo pues soy docente y digamos que en todo este estallido social que sucedió en Colombia, uno se pone a pensar cómo de alguna manera el desapego y el cinismo y también digamos, la desolación y pensar en un no futuro está ahí porque la gente está dando la cara, porque no tiene nada que perder. El escribir sobre ello es muy difícil, o sea, a mí me parece muy difícil. En términos poéticos, tal vez yo hablo sutilmente sobre eso en mis poemas. En mi libro tal vez aparece, pero yo a veces siento que no es lo suficientemente, digamos, dibujado ahí, está como desdibujado de alguna manera. Entonces, bueno, tus poemas lo logran y tu posición está ahí clara, entonces me parece eso muy chévere, ¿no? Como que estamos en digamos que en ese mismo camino. Entonces, también me llama mucho la atención como lo de los poetas. Concuerdo contigo que, digamos, la literatura argentina está un poco más desarrollada en ese espacio y no sé, me recuerdan a muchos poetas también, ¿cierto? Quisiera agradecerte por estar en este espacio, me gustaron mucho tus poemas, sobre todo el de Bogotrash, ese me encanta, me parece muy chévere. Y mi pregunta iba también un poco como sobre eso que tú hablas, sobre lo sagrado y lo profano, ¿cierto? Que es una vaina como lo endiosado y lo satanizado y que es lo mismo, ¿no? Me gusta más llamarlo como lo sagrado y lo profano porque justo este autor que te decía, Leopoldo María Panero, habla sobre eso, ¿no? Toma como lo sagrado y en realidad lo profana. Y de alguna manera puede ser un poco escandalizado el poema y puede tomar un poco también la voz del poeta, pero entonces va por como ese lado, ¿no? Como, no sé, yo más que preguntas quiero hacerte como una apreciación sobre ese poema porque me gustó mucho. O sea, como que tocó eso, que me llama mucho la atención y es muy chévere. Y ya, sí, yo más que pregunta, una apreciación solamente, como, como que esa posición política siga y que tal vez sutilmente la vayamos desarrollando mejor en mi caso, no en el tuyo, no sé. Y me parece chévere, ¿no? Porque en realidad la poesía tiene como esa libertad para hacerlo. Y ya, muchísimas gracias por participar de este espacio. Bueno, de una, y ahí yo también pensaba un poco en eso de lo profano y lo sagrado que decías, así como para comentar así breve, tipo que pensaba en Bogotá, ¿no? Que donde conviven, bueno, pues yo soy de Bogotá, pero podríamos ver bueno, en Pasto o podría ser en Medellín o en cualquier otra capital de cualquier departamento de Colombia, donde conviven esas dos, como eso tan marcado, ¿no? De nuestro país tan católico, tan cristiano, y como también eso se refleja
en una cierta resistencia que tenemos algunas personas o no, y tan conservador, ¿no? De hecho, yo creo que en esa pregunta también hay algo, o no, no en esa pregunta, sino en ese tema hay algo que tiene que ver con todo lo conservador que hoy en día es lo que, como, lo que también complica la situación, y no lo conservador por lo conservador, sino como los grupos de poder que concentraron como el monopolio de la tierra, de la cultura, y que ni siquiera permitieron que en Colombia existieran grupos de letrados importantes, significativos, que arrastraran como culturalmente al país, tipo México, tipo Argentina, tipo Brasil, que tienen otras, tipo Perú, o sea, que los arrastren, no, como que nos quedamos en el conflicto y, no, y nos dejaron ahí. Y yo creo que eso también dialoga con ese aferrarnos, ¿no? A determinadas formas de sobrevivir que tienen que ver con eso sagrado, pero que al tiempo es lo profano, porque es todo esto del, como esa dualidad también, ¿no? De muerte y vida, dolor y sobrevivir a eso y seguir con eso, y la dificultad de cerrar también los, eh, los ciclos de la muerte, ¿no? Que es tan fuerte en nuestro país. Claro, sí, yo quería comentar algo más y es, últimamente me pasaron un archivo de poetas pastusas. Pasto es supremamente conservador, es súper pequeño. Bueno, ahora se ha expandido mucho más, pero en términos de población, pero sí hay un grupo como muy pequeño literario, pero marca muchísimo esto, ¿no? Estas poetas, imagínate, ahí viene lo sagrado y lo profano. Estas poetas hablan sobre lo católico, pero tiende a ser algo erótico. Estas poetas obviamente son o sea, silenciadas para la historia, ¿sí? Y de Pasto tal vez las estamos estudiando en Nariño y no salen de aquí, ¿sí? Tal vez son reconocidas en Nariño ahora, pero son muy silenciadas. Y entonces eso me hace pensar mucho, o sea, lo sagrado y lo profano. Y siempre utilizamos eso. Hace poco estaba mirando como una exposición de memoria sobre las desapariciones forzadas y todo esto que bueno, a Nariño ha golpeado demasiado fuerte y a todo el país en realidad, pero a Nariño sí ha sido como que muy heavy. Entonces también me hace pensar en eso, ¿no? Cómo te resguardas sobre lo sagrado, pero lo profano viene y te alcanza, y no poéticamente. Estamos hablando de algo físico y de muerte, entonces es algo muy loco, ¿ves? Y uno lo analiza y uno siente eso y uno no puede hacer nada más, ¿ves? Y lo sagrado y lo profano siempre van a estar ahí. Por eso me gustó mucho tu poema y me parece muy interesante porque refleja una realidad, y tal vez ahorita están surgiendo más cosas de tiempo que las escribieron en 1800 o en 1901, que eso es lo que pasa ahorita en Nariño, porque estas poetas escribieron su poesía hace muchísimo tiempo y están saliendo, las estamos reconociendo. Y lo que te digo, lo profano se está mezclando con lo sagrado y con lo erótico, pero ellas en su tiempo tal vez no tenían otra manera de expresarlo. Yo creo que ahora tenemos esa voz y podemos hacerlo, que es muy gratificante y es una libertad muy grande. Entonces, bueno, ahí como para comentar, no sé, tomé la palabra mucho. Muchísimas gracias, Gabriela. Me hicieron sentir muchas cosas tus poemas y te agradezco porque hayas estado aquí. No, gracias. Sí, bueno, yo antes de, ya te cedo la palabra, Dani. Sí, esto me parece sorprendente que Vale hable tanto. Esto demuestra que está involucrada y le hiciste sentir, entonces, qué bueno. Eh, Le voy a dar la palabra a Dani, pero antes quisiera, pues como para que lo vayas preparando, si te animas, Gabriela, a que nos compartieras algún fragmento pequeño, pues porque son 80 páginas, entonces no puedes, de este poema de Ferreira Gullar, un pedacito, el que más te guste, si tienes algo identificado, si quisieras, si no, pues todo bien, no pasa nada, porque justamente el otro, de hecho, ya se me viene a la cabeza la idea de invitarte otra vez y que este cómic, que era el tipo de lo antiacadémico, como para crear este diálogo, ¿no? Porque lo que decíamos es, aquí no nos interesa estar de acuerdo,
¿sí? No, no es nuestro propósito estar todos en la misma línea de batalla, sino que la bandera será la poesía y que estos choques pues salgan nuevas conversaciones, ¿no? Desde el respeto y todo esto, entonces pues sería interesante. Y justamente con él hablábamos también de, pues del Spanglish, ¿no? Que es como algo que se da muy fuerte en México y pues que en Colombia también pasa de una manera, ¿no? Pues un poco desde las esferas altas de que se dice top y, ¿no? Y date y estas cosas, pero ahí ya comienza a impregnarse el idioma y creo que esta es la gran muestra de lo que va a ser América Latina en un futuro como la vanguardia creadora del lenguaje, ¿no? Porque es donde donde convergen todas las culturas de una manera un poco más, pues sí, desde el fondo, y eso las hace ser un poco irreverentes y sin miedo a romper esto que tú dices pues de Ferreira Gullart, que las academias lo silenciaban y todo esto. Entonces, pues justamente a mí me interesaría si te animas o si me dices qué parte, yo podría leer un poco, aunque bueno, no hablo portugués de esto, pero pues nada. Y bueno, cuando ahorita le vamos a dar la palabra a Dani, pero después cuando te toque a ti, por favor, tú eres nuestra invitada, tú eres la homenajeada, queremos escucharte, entonces no tengas miedo de extenderte cuando intervengas, ¿vale? Entonces, pues Dani, dale. No, pues yo la verdad no quería hacer tanto un comentario, sino como un paréntesis y pues sumarme a agradecerte. Somos fans tuyos, o sea, por eso Only Poetry, no, mentira. Pero sí, como celebrar un poco tu sensibilidad que me parece muy bella. Y nada, y pues de nuevo agradecerte profundamente por tu tiempo, por tus poemas, por tu palabra, por esa manera particular de ver el mundo y de compartir el ser lindo y maravilloso que eres. No sé, yo solo quería pedirte que nos leas otro poema, si quieres como leer el poema que Daniel pide, estaría chévere, y si no, pues los poemas que nos quieras compartir. Em, sí, de una. Pues yo pensaba si quieren, bueno, como que me gustaría leerles tres poemas. Un poema mío, un poema del escritor que les digo, el de Ferreira Gullar, y uno del otro escritor que les digo, el que habla portuñol. Sí, perfecto. Pero, ¿sí? ¿Les parece? Pero Sí, entonces voy a buscarlos, o sea, voy a buscarlo acá. Uno lo tengo acá, lo estoy viendo, el otro lo tengo acá en el celular y el otro lo tengo en otro lado. Entonces me dan un momento y ahí se hacen una charlita mientras vengo. Eso sí, lo que tenemos de característico los poetas es que hablamos demasiada mierda, ¿no? Entonces, pues Claro. no te preocupes. Si nos quieres mostrar ahí dónde lo tienes pegado, pues sí, si no, te puedes ir también. Eh, entonces, pues nada, les contamos mientras vuelve Gabriela, que no es nuestro último programa, es nuestro último programa del año. sí, claro que Para, sí. para que sepan, esperamos volver el próximo año, pero pues por creemos que está bien esta fecha. Ya vienen novenas y como Gabriela lo decía, Colombia es un país bastante tradicional y conservador. Vienen novenas que bien o mal compartamos estas tradiciones y esta cultura, pues es una excusa para reunirnos con nuestra familia, ¿no? La gente sale a vacaciones y esto nos permite pues también como compartir con ellos, con ellas, y nos tomaremos unas vacaciones breves, pero volveremos en enero, volveremos para seguir teniendo estos programas, estas entrevistas que pues cada vez resultan más interesantes, más dinámicas, más atractivas y vendrán pues nuevos retos, nuevos proyectos que nos plantearemos. Miraremos si es posible hacer una antología con les poetas invitados, miraremos si es posible hacer un festival, incluso de alguna manera virtual, porque recuerden que aquí estamos hablando desde Pasto, desde Toronto, desde Ciudad de México y desde Buenos Aires, porque nuestra idea es construir esta guerrilla de poetas virtual en la que nos podamos encontrar, en la que nos podamos reconocer desde las diferencias estéticas, pero pues siempre teniendo claro que, pues nada, que la poesía es la que manda, la poesía está en la vanguardia y un paso adelante y es la que habla por nosotros. Pues no sé,
Vale, ¿tú nos quisieras compartir algo mientras tanto o sigo improvisando acá o les leo un poema o qué? Podemos leer Sí, poesía mientras tanto. claro, sí, bueno, no, agradecerle como a nuestra invitada y adelantarles que vamos a tener varios invitados. Un invitado que vamos a tener es de San Juan de Pasto. Él tiene su poemario que lo escribió hace poco que se llama Féretro y entonces vamos a tener como este invitado y está muy chévere. Queremos volver como con más energía igual en enero y no vamos a acabar esto tan rápido y seguir compartiendo poesía por medio de las redes sociales también. Entonces, no, quería contarles como eso y que vamos a seguir aquí invitando muchos para que nos compartan más poemas y poder dialogar. Entonces, pues no Bueno, sé, ya está lista, acá ¿cierto? tengo, ahí tengo, este es el libro, este fue el libro de mi tesis. Bueno, ahí no se ve bien, no sé si lo alcanzan a ver. Bueno, este fue el libro de mi tesis del pregrado, que es el de Poema Sucio. ¿Así Y se acá, llama? Discúlpame, ¿así se llama Poema el libro? Sucio. Sí, el libro se llama Poema Sucio y slash en el vértigo del día, porque son dos libros. Están en esta edición que es la de Corregidor de Argentina. Y el poema tiene una parte que me gusta mucho, que empieza, o sea, hace harto no lo leo, pero me gusta mucho este libro. O sea, de hecho, este libro lo encontré en una feria del libro y me pareció increíble y empecé a aprender portugués por este libro. Fue como, tengo que aprender portugués. Porque, bueno, tiene otro ritmo en portugués, pero dice así. Hay una parte del poema que dice, mi cuerpo, que acostado en la cama veo como un objeto en el espacio que mide unos 70 metros y que soy yo, esa cosa acostada, vientre, piernas y pies, con 5 dedos cada uno, ¿por qué no 6? Rodillas y tobillos para moverse, sentarse, levantarse. Mi cuerpo de unos 70 metros, que es mi tamaño en el mundo, mi cuerpo hecho de agua y ceniza, que me hace mirar a Andrómeda, Sirius, Mercurio y sentirme mezclado a toda esa masa de hidrógeno y helio que se desintegra y reintegra sin que sepa para qué. Cuerpo, mi cuerpo, que tiene una nariz así, una boca, dos ojos y una cierta manera de sonreír, de hablar, que mi madre identifica como de su hijo, que mi hijo identifica como de su padre. Cuerpo que si cesa de funcionar provoca un grave acontecimiento en la familia. Sin él no hay José Ribamar Ferreira, no hay Ferreira Gullar, y muchas pequeñas cosas ocurridas en el planeta estarán olvidadas para siempre. Cuerpo fuego, cuerpo fatuo, cuerpo hecho, atravesado de olores de gallineros y rata, en el almacén nido de ratas, caca de gato, sal, herrumbre, zapato, brillantina, anillo, barato, lengua en el culo, en la concha, chancro, ladilla en los pendejos, cuerpo, mi cuerpo falo, insondable, incomprendido, mi perro doméstico, mi dueño, lleno de flor y de sueño, mi cuerpo galaxia, abierto a todo, lleno de todo, como un basural de trapos sucios, latas viejas, colchones usados sinfonía, samba y frebos azules. Bueno, ya, ahí porque sigue y sigue y sigue y sigue. Pero es muy lindo. Súper, me gustó mucho a mí. Es bien intenso, es un poema bien intenso. Sí, Y súper intenso. de hecho tiene una parte, por ejemplo, tiene una parte donde él hace como, es la historia de lo que hace en el libro, en el poema sucio, es contar la historia de su vida. Entonces, y la junta con la historia de América Latina y los indígenas de Brasil. Entonces hay una parte donde él hace ruidos de tren, ¿no? Tipo aparece el tren dentro del poema, luego se va y aparecen así como todos los atropellos de su propio lenguaje, es buenísimo. Bueno, ese es el poema sucio. Y el otro que también es de Fabián Severo, se llama Viralata, esta es la novela. Y si bien este libro no es una novela corta, es un libro escrito como un poema, y es impresionante. Y el primer capítulo, que es muy corto, solamente es un fragmentico, un párrafo, dice, este es el del portuñol, dice, mi historia empieza el día que la maestra nos enseñó el árbol de la familia de unos reyes. En el pizarrón dibujó los reyes, después los padres del rey y de la reina, los abo
y así siguió llenando el pasado con gajos que se iban tan para atrás que terminaban cerca de Dios. En el final de la clase, mandó que nosotros hiciera de deber el árbol de nuestra familia. Cuando yo pedí para mi madre que me ayudara a completar el árbol con el nombre de los familiares, ella me miró raro y me dice que de pos. Al rato yo volví a pedir y ella que ahora no porque estaba haciendo cualquier bobada. Entonces yo entendí y inventé mi árbol parecido al de los reyes. Para la maestra que corrigió mis deberes, yo venía de un álamo completo y firme que protegía los huesos de mi casa. Y eso es como vieron las marcas de ese, como frases cortadas y como que las oraciones están mal, como mal, entre comillas, pero como es su forma. Y entonces ahí me parece re interesante eso que decías del Spanglish y tal, porque en este caso lo del portuñol, el Spanglish yo siento que ha sido bien, o sea, más estudiado académicamente e incluso creativamente, y el portuñol no tanto, y porque justo, bueno, está el Amazonas con Brasil, que es otra frontera, y no, tiene otro tipo de lenguajes, o sea, otra frontera, no es la frontera como del imperio y América Latina, sino es una frontera de otro imperio dentro de América Latina. Entonces, como que es interesante en esos registros porque estas son poblaciones marginalizadas, marginadas por su lengua, y dentro de pues, la frontera es la frontera en todos los sentidos. Y para cerrar, que creo que igual debía haber hecho al revés, porque después de esto, como que leer yo un poema mío no tiene nada que ver, No, tranquila. pero escribí un poema que está, sí, que tiene que ver, bueno, con lo que hablamos de, de hoy. Se llama Cazadores de Indicios. Tiene un epígrafe de Cristina Peri Rossi que dice: indicios, acción o señal que da a conocer lo oculto. Somos cazadores de indicios, pájaros con las vísceras destrozadas mirando a las estrellas de pie. En nuestra calle tiran aturdidoras desde helicópteros que rompen el cielo astillando la corteza de la nube con hélices de metal. Hemos cazado indicios en la boca del asfalto y hemos sido obligados a chupar las lágrimas de las estatuas con todo el relieve de corazas apiladas bajo nuestros pies. En la policía confiscaron guantes de construcción, cascos de construcción, gafas de construcción, también cuerpos amatambrados por sogas que se confunden con la piel y arman muñecos torcidos. Los poetas confiscamos órganos como envases deformados por la contusión de tantas veces repetir el mismo poema, las mismas imágenes, los mismos vándalos atrincherados sujetando el mundo para ver si no se nos cae encima. Gaby, muchísimas gracias por tus poemas, por tu tiempo, o sea, por tus palabras. Ha sido muy bello y es muy bello como poder compartir con vos pues todos estos poemas, ¿no? Y, y nada, pues no, no sé, no tengo mucho que decir. Eh, No, muchas gracias a Otro poema ustedes. y no te agradezco muchísimo. Eh, También mis compañeros te agradecen todo, pues, como tu generosidad un poco. Y yo también quería hacerte como una pregunta un poco con esta idea de formar comunidad, que es lo que también nos interesa un poco hacer acá. ¿Cómo sientes que una comunidad a través del lenguaje se puede establecer con esta idea de como de un lenguaje políticamente correcto, pero al mismo tiempo que sea como criticable eso correcto? No sé, podríamos estar mucho tiempo acá, en fin. Y bueno, no sé, la forma más, o sea, como para hacerlo muy resumido, yo creería que, bueno, que estos espacios que también nos ha obligado a tener la pandemia, por ejemplo, tipo que estemos en distintos lugares del continente, eh, tan al sur y tan al norte y en la mitad y en mitad de Nariño, y que estemos en tantos lugares también creo que es una forma en la que hemos ido aprendiendo que como la importancia de hacer redes, ¿no? También creo que eso tiene que ver con los afectos y me parece que
los afectos también en la distancia se han ido como fortaleciendo a pesar de la distancia, justamente porque dependemos de los demás seres humanos para vivir y también para escribir y para sentir y para pensar, para debatir, para hablar. Entonces yo creo que todos estos espacios colectivos, más allá de que sean, tengan o no un lenguaje correcto o no, o se piense de o no, sino que generen pensamiento, estemos o no estemos de acuerdo, lo importante es hablar, debatir, pensar, en pensar colectivamente, creo que es lo más productivo, o sea, tipo espacios como estos, ya luego espacios presenciales donde puedan ser, ¿no? Aterricemos un poco también todo esto y bueno, nada, pues yo igual les quiero agradecer, me siento súper contenta, me dejaron hablar un montón, ustedes hablaron, y qué lindo lo que dijeron, No, quiero que sigue alguien hablando, hable. por favor. Sí, no. Bueno, no, y qué No, no lindo sé, yo creo que Dani conocerlas y quiere decir conocer. algo. No. Pues no, pues sí, o sea, muchas cosas, Agradecerte. sí, y como hemos venido teniendo esta discusión de Only Poetry es que queremos, más allá de, digamos que tenemos dos iniciativas con esta propuesta nuestra. Una es formar comunidad, ¿no? Creo que cuando estabas buscando los poemas que nos compartiste ahorita de Ferreira y de Severo, me acuerdo el apellido, era que queremos hacer una comunidad, ¿no? Una comunidad como guerrillera de poetas virtuales. Era uno de nuestros objetivos y el otro es acercar la poesía a la gente, ¿no? Que se vuelva más atractiva, que salga de este lugar erróneo de pseudo intelectualidad en el que se toma vino caliente y se usa ¿no? Una bohína y no estamos todos aptos para él, para el lenguaje poético. Entonces, digamos que el programa quiere ser atractivo para las personas y por eso no queremos extendernos en el programa. Eh, por eso queremos hacerlo de cierto tiempo, pero una vez cerramos el programa, pues nos podemos quedar aquí nosotros hablando todo lo que queramos y los que no puedan participar, pues es de lo que se están perdiendo. Y es una invitación para que vengan y nos sigan acompañando. Y si tú tienes a compañeros, amigas, amigos sí, en Brasil, no sé si conoces, con esta experiencia que has tenido, este taller que tuviste, en Argentina, que los quieras invitar. Nosotros lo que queremos es tener gente acá, lo que tú decías es lo que nosotros pensamos y es un espacio abierto del diálogo en el que de entrada asumimos que no vamos a estar de acuerdo, pero eso es lo más importante, que vamos a aceptar una posición contraria sin entrar en violencia, sin entrar en enemistades y ser capaces de construir desde la diferencia. Ya no más porque entonces yo me sigo alargando, como tú, nos pasa a todos, no te preocupes, Gabriela, muchísimas gracias, increíble, y pues nada, esperamos tenerte el próximo año aquí nuevamente, que estés compartiendo y debatiendo y discutiendo contra cómic, ¿no? O con cómic sobre la parte académica, sobre el español, sobre el Spanglish, sobre el portuñol, eh, felicitaciones nuevamente. Ya tenemos sus recomendados. Supongo que tus poetas recomendados serían Ferreira Gullart y se me olvidó el nombre, Severo, el apellido, me acuerdo del apellido Severo. Fabián, se llama Fabián. Fabián Severo. Y Fabián recomiendo Severo. una poeta mujer, les recomiendo una poeta mujer argentina que Dale. se llama Elena Anibali, con Con dos H, N's, sin H. sin H. Elena Elena Aníbal. Anibali, con, al final con I, con tilde en la I y con dos N's. Ok. Y ella es una poeta argentina como de los años 90, pero que pues escribe, hace poco sacó un libro y es una de las grandes poetas argentinas que he leído como contemporánea. De una. La Brutal, gracias buscaremos. por la recomendación. Y nada, lo último que te queríamos pedir entonces es que nos regales un poema tuyo para que compartamos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Only Poetry Fans Raya al Piso, para justamente como darle visibilidad, una ventana virtual a todo esto, ¿no? Entonces, pues nada, yo me callo aquí, no sé si alguien tenga algo para cerrar y ya nos despedimos. Bueno, gracias. Un beso para ustedes. No, yo sí quiero despedirme y finalizar esto. Agradecerte, Gaby, agradecerte, Dani y Vale,
por pues, este último programa del año y no pudo haber terminado mejor sino contigo, Gabriela. Esperamos muchos más poemas y nada. De nuevo, muchísimas gracias. Gratitud, amor y admiración profunda y ya. No, y bueno, ya. Sí, yo Nos podrás. quería agradecerte muchísimo como por esta participación que tuviste y muchísimas gracias por tu palabra y por tus poemas. A mí me gustaron mucho y me hicieron sentir como muchísimas cosas, entonces me siento como muy identificada ahí. Y gracias por tus recomendaciones y con esa pasión que hablas sobre la poesía, que eso es como que lo que queríamos hacer con este programa y con todo este proyecto. Muchas gracias, Gabriela.